y es lo que nos dice si está funcionando o no está funcionando la médula. Si está por debajo de lo normal, la médula falla. Si está por encima, su función es correcta, va a corregir la anemia. Los valores ya los tenemos en cuenta, en consideración, ¿no? Como mencionaba en la clase anterior, en la sesión anterior, hemoglobina, hematocrito y Matías, de los tres, el parámetro más exacto para la medición de la función del intercambio gaseoso, obviamente es la hemoglobina misma, ¿no? El losaje de hemoglobina, que es la molécula que hace el intercambio. El hematocrito se ve influenciado por el plasma mismo, ¿no? Y el contenido de hemoglobina dentro del hematíes. Bueno, los hematíes en sí es lo más variable, que también es un parámetro que obviamente no lo usamos en forma directa para la interpretación clínica, pero sí para las constantes corpusculares, ¿no? Ahí lo tienen, eso lo hemos visto la vez anterior. Bueno, los parámetros que tenemos que tener en cuenta hoy, el día de hoy, las constantes corpusculares, que como les mencioné en la sesión anterior, si uno analiza bien estas constantes, ya tienen casi el 50% del diagnóstico. Y si es muy evidente, obviamente el diagnóstico sale solo del programa, ¿no? Obviamente de la lectura correcta, ¿no? Volumen corpuscular, tienen ahí las fórmulas: hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular y la amplitud de distribución eritrocitaria que comentamos la sesión anterior. Este es el índice de anisocitosis. Hablábamos de la curva de dispersión. Cuando se amplían las curvas, obviamente es por variación del tamaño, o hacia que es muy grande o hacia que es muy pequeño. Por definición, de forma general, la anemia es el descenso de la masa eritrocitaria o de la concentración de hemoglobina que resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células. Según OMS, de hace más de 40, 50 años, ya hace más o menos, tiene como 40 años, se tomaron estos valores. Actualmente hay otros valores, ¿no? Pero yo sigo considerando que para la población donde nosotros nos desenvolvemos, estos valores todavía tienen vigencia. Y si sale de OMS pedacito nada más, ¿no? Esa es una media. Presumo que es una media estimada a nivel global. Y a nivel global, obviamente, el tercer mundo es mucho mayor que lo del primer mundo. Si sacamos una media, la media va a salir hacia abajo, con tendencia hacia el valor menor. Si ustedes toman, por decir, la media, ¿qué les digo?, europea o americana o canadiense, la media es un poco más alta. Pero si toman de todos los países del África y de Sudamérica, obviamente, y de la parte del sudeste asiático, las hemoglobinas no son muy altas. Entonces, el promedio daría lo que regularmente se consideró OMS hace mucho tiempo. Mecanismo de anemia. Esto es algo que lo tienen desde los libros más básicos de medicina. Disminución de producción o aumento de pérdidas o destrucción. Son los dos mecanismos más básicos que producen anemia, ¿no? Dice, disminución de producción, deficiencia de nutrientes, como ya lo hemos visto, sobre todo hierro, B12, fólico. Daño celular de las células hematopoyético, acá ya estamos hablando, si es deficiencia de producción, es un problema medular. En este problema, cuando decimos es un problema de producción, estamos refiriendo a que el problema está en la médula, que no produce la cantidad de Matías para compensar la anemia. Como les había mencionado, la médula ósea tiene la obligación de normalizar una hemoglobina por debajo de un valor normal. La médula ósea regularmente puede expandirse, o sea, su producción puede aumentar hasta 8 veces su producción basal, con la finalidad de que compense la anemia en el momento en que uno hace la evaluación. Si no lo hace, entonces se convierte en que el problema es medular primario. Y obviamente lo más frecuente, lo más básico es que no tenga sustratos para producir hemoglobina.
no producir hematíes. Y ahí está obviamente la parte nutricional. No tiene hierro, no tiene B12 o no tiene fólico, que son los elementos principales como nutrientes. Si no lo tiene, no hay producción. No es como tener un auto y no le pones gasolina. Si no tiene con qué moverse, entonces no se va a quedar estancado. Aquí sucede algo similar. Y el otro, aparte de las deficiencias nutricionales, es que realmente sea un daño primario de la célula progenitora en sí. Y eso sí son problemas mayores, ¿no? Y ahí estamos hablando, obviamente, que la médula no produce porque es aplásica o aplástica. Aplásica le está diciendo que el tejido medular simplemente ha disminuido a una cantidad que es suficiente para producir una cantidad normal de matices. Ahí hay aplasia. O de todas las series que dependen de la médula ósea, roja, blanca y de la cariocita. Esa es la anemia plástica. Hipoplásica, bueno, en la denominación de hipoplasia medular solamente hay dos categorías: hipoplasia o aplasia severa, cuando la celularidad es menos del 10% en médula ósea, o simplemente hipoplasia no severa, donde está disminuido pero no es menos del 10%. ¿Okay? Nada más. Y eso obviamente tiene implicancias para tratamiento. La aplasia severa sí va a tratamiento directo con lo que corresponde, incluido trasplante, si es aplasia de células, aplasia severa en general. Neoplasias, estamos hablando de las primarias hematológicas o las infiltrativas de otro foco. Radiación. La radiación, bueno, en los centros oncológicos regularmente la radioterapia es uno de los tres medios que regularmente se utilizan para tratar el cáncer de cualquier campo, ¿no? Y regularmente la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía son los tres componentes terapéutica oncológica. Hay nuevos medicamentos que están en la parte clínica de medicina oncológica, pero igual inicialmente se consideraba que la quimioterapia estándar, que es la que al tratar de despejar toda la parte neoplástica se lleva de encuentro la médula ósea. El tejido medular es el tejido más sensible de todo el organismo. Si se le da quimioterapia, se le da radioterapia, regularmente tienden a ser citopenias, dependiendo en mayor o menor grado qué componentes se está usando. Y los efectos, digamos, pueden ser directos o pueden ser a largo plazo. Por ejemplo, directo es de dar la quimioterapia ahora, y en cuestión de 2 semanas, como te llevaste también, bueno, se reduce la masa tumoral, pero también te llevaste la médula ósea, que en teoría ahí estaba sana, ¿no? Pero por ser un tejido de una elevada producción celular, también sufre el impacto de las quimioterapias. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer de mama, en los linfomas, ¿no? O en la misma leucemia, ¿no? Que parte del tratamiento es llevarte la médula ósea de encuentro y de ahí esperar a que rebrote una clona que no sea la neoplasia. La radiación y las drogas. Las drogas se refieren obviamente en parte a la quimioterapia y en parte al efecto de algunas drogas que antes se conocían como que podían causar hipoplasia medular. Como por ejemplo, no sé si les hablé la vez pasada del clorapenicol, ¿no? Antes el clásico se ponía el clorapenicol, que produce aplasia medular, y la forma en que lo producía eran las dos clásicas de antaño: la idiosincrática y la dosis dependiente. La dosis dependiente regularmente es el tratamiento de, digamos, bueno, el clorapenicol lo usábamos mucho para tiroides tifoidea, ¿no? O para gérmenes anaerobios, que el tratamiento no debe ser más de 14 días. En ese caso, por ejemplo, si te pasabas de 14 días, ya el efecto era dosis acumulativa. Te pasa 14 días, la médula ósea se va volviendo aplástica, va disminuyendo la producción de sangre por disminución del tejido hematopoyético.
se suspendía el cloranfenicol y nuevamente empezaba a aportar. Igual que ocurre con la quimioterapia. Se le da la quimio, baja la siguiente semana, una semana después nuevamente está elevándose y tiende a normalizar. Pero es dependiente de dosis. Normalmente, ya el oncólogo es el que tiene que calcular si se queda con esa dosis o le puede bajar. Por ejemplo, en pacientes mayores, las dosis son medias, se le baja un poco la dosis. Por eso ya regularmente se calcula más o menos en los mayores de 70 años para dar quimioterapia hay que reducir las dosis, dependiendo obviamente del cuadro de fondo, ¿no? Porque la médula ósea de un paciente adulto mayor se vuelve hipoplásica y con un poco de quimioterapia te llevas de encuentro a la médula. Dice incremento de pérdidas o destrucción. Normalmente los hematíes se destruyen a los 120 días. En mujeres, la causa más frecuente de anemia ferropénica, seguramente le mencioné la vez pasada, es relacionado a la menstruación. Los pacientes o las pacientes en este caso que tienen hipermenorrea obviamente siempre andan con hemoglobinas límites de 10 a 11 y con reservas de hierro nula o muy baja, ¿no? Pero eso obviamente es por incremento en pérdidas, que es la cosa más frecuente. Y en varones obviamente se relaciona más a tubo digestivo o problemas de colon, ¿no? Destrucción. Acá en la destrucción se refiere, por ejemplo, a los procesos hemolíticos. Hay un aumento de la destrucción de cualquier tipo. Frecuentes anemias hemolíticas inmunes por autoanticuerpos. Esa es una de las causas de anemia por mayor destrucción. Y el otro es pérdidas, por ejemplo, una úlcera péptica, una lesión de colon, una diverticulitis que se inflama y sangra, hemorroides, hay mayor pérdidas. Hay un cierto número de pacientes que dicen, bueno, tiene sangrado en las deposiciones, sí, porque tiene hemorroides. Primero gastro, que lo evalúen con colonoscopía o su proctoscopía, y de ahí al cirujano para que haga la ligadura, para evitarnos estar colocándole hierro. Bueno, ya las causas específicas, pérdida de sangre, pérdida sanguínea por parásitos, hemorragias, anemias hemolíticas, que puede ser autoinmune, puede ser mecánico, el PTT, la púrpura trombótica trombocitopénica, válvulas mecánicas, etc., ¿no? Parásitos y drogas, ¿no? Acá hacemos hincapié en algunas características, ¿no? Lo primero, esto ustedes están entrando a la parte clínica, una buena anamnesis da un mejor diagnóstico. Como les menciono ahora, se está haciendo un poco un abuso de los exámenes auxiliares de diagnóstico, ¿no? Ya ni lo toco al paciente, mejor le pido una ecografía, ¿no? Es una ecografía. No, mejor una resonancia y le hago todo. No, ya ni evalúo, ¿no? Por eso tenemos que tener en consideración obviamente la parte clínica. En la clínica que orienta muchísimo mejor al diagnóstico. Mientras mejoras tu evaluación clínica anamnésica, vas a utilizar mejor los recursos para de laboratorio, de imágenes o de cualquier apoyo al diagnóstico. Y ahí, bueno, una buena historia familiar, también se refiere ética en algunos casos para las anemias hemolíticas del tipo talasemias, ¿no? Antecedentes de cirugía, también hoy en día que está de moda la cirugía bariátrica para bajar de peso. Realmente a ellos, por ejemplo, hay que darles soporte también, porque regularmente disminuyen la ingesta, lo ponen en un plan de dieta, pero la dieta tiene que ser, pues, o sea, hay que disminuir la dieta, pero la dieta tiene que ser completa, ¿no? O sea, su dieta tiene que regular y eso ya es manejo de nutrición y hace la cirugía, ¿no? Y el otro es que si se ha llevado una parte del estómago, hay pacientes que hacen anemia megaloblástica porque se lleva la parte donde esas y obviamente eso lo va a condicionar a que haga anemia megaloblástica.
Se ha sacado esa parte de estómago, disminuye la acidez. Y la falta de acidez también produce disminución de la absorción del hierro. Y lo pone en condición de que hay que hacer evaluaciones periódicas, una vez al año, para evaluar esa condición, ¿no? Y que el paciente no venga. Hay varios pacientes que, bueno, en el consultorio, justo por esa condición, ¿no? Cuando ya tiene el antecedente de cirugía bariátrica, hay que hacerlo gozar. P2, fólico, hierro. Aparte de cuestiones diferentes de otro tipo, ya vamos a el segundo foco, que son las enfermedades crónicas asociadas, que es el otro grupo como causales de anemia, ¿no? Con problemas inflamatorios normales. Además, ingesta de fármacos, comienzo de síntomas, síndrome hemorrágico, hemolítico, bueno, el hemolítico depende de qué tipo, ¿no? Regularmente los cuadros hemolíticos tienden a bajar la hemoglobina, pero en forma rápida. En cuestión de días el paciente puso amarillo y la hemoglobina bajó. Y obviamente que por clínica de istémico, obviamente que hay que hacerle todo el perfil completo, ¿no? Perfil hepático, un programa completo, ¿no? La sospecha clínica aplica ahí. Ya si son un poco más agudos, bueno, hágale un test de CUMS, que es la causa mayor de medio hemolítico. ¿Saben qué es el CUMS? No, todavía. Bueno, el test de CUMS es una prueba que determina anticuerpos contra los antígenos de los hematíes adheridos a la membrana del hematíes, el CUMS directo. Y el CUMS indirecto es la presencia de estos anticuerpos que circulan en el plasma, pero que no están adheridos a los hematíes, ¿no? Como por ejemplo en las gestantes, o mejor dicho, en las mujeres que son RH negativo y tuvieran sus bebés. Si se sensibilizan, forman anticuerpos contra el RH. Pero como es RH negativo, no se hace daño, pero tienen los anticuerpos. Y esos anticuerpos, como son IgG, cuando venga un segundo embarazo o un tercer embarazo, entonces esos anticuerpos a ella no le van a hacer daño porque es RH negativo, los anticuerpos van con el antígeno D, que es el RH. Pero esos anticuerpos atraviesan la membrana, la barrera placentaria, y van y destruyen los hematíes del bebé, si el bebé es RH positivo como padre. Por eso ahí la condición varía. Si es en general de anemia hemolítica, CUMS directo. Si es alguna gestante para ver si tiene anticuerpos, entonces CUMS indirecto, porque el anticuerpo va a estar circulando, pero no se hace daño a la paciente por no tener el RH. En una ocasión fue una hay que evaluar las uñas, el pelo, por ahí hay unas imágenes, el cráneo, la cara, para los pacientes de anemia hemolítica como la talasemia de Cooley. Hay extracción de la parte frontal y los huesos maxilares por la producción exacerbada de hematíes desde pequeños. Esa es la talasemia mayor, ¿no? Que tienen unas fases características. Puede haber disnea, taquicardia, edemas, cuando es anemia hemolítica aguda, el paciente se descompensa, caen hemoglobina de 13, 14, 15 y se van a 6, 5, 4, y obviamente eso es intolerable, no se puede tolerar. Hay una parte que, bueno, no le he traído, porque eso lo ven en fisiología, debería ser bueno buscarlo y volver a ponerlo, pero ustedes lo deben haber visto en fisiología, no sé cómo andará su sílabo de fisiología, ¿no? Pero hay una tabla que les indica si se pierde 10% del volumen sanguíneo, normalmente no causa daño. Es decir, es normal y no pasó nada. Descansan 20 minutos cuando donan sangre. Ustedes han participado en la campaña. Están ahí y le sacan menos de 10% o hasta un 10%. Y no pasó nada. Pero se les pone un límite de peso. Yo prefiero que más peso mejor, porque tiene más volumen sanguíneo. Si tiene más volumen sanguíneo, obviamente que no vas a llegar al peso del 10%. Imagínense que tiene una gente que pesa
esa no es, o un donante, no paciente. Los pacientes no donan, salvo que tenga policistemia, no es donación, es el sangría terapéutica. Entonces, la pérdida de sangre regularmente, cuando es hasta 12, dice hasta 12, 13% es tolerable. No puedes pasar de 15. A partir de 15 tienes que tener cuidado que el paciente te puede hacer taquicardia. Ahí empiezan los primeros signos, ¿no? Con 25% ya el paciente, la taquicardia es evidente y hay que ver, obviamente, la presión arterial. Si la pérdida es 50%, el paciente. O sea, si tienes un paciente que viene con... Esto lo vemos, por ejemplo, en Turquía. Los pacientes que se accidentan, vienen con hemorragia sangrante, la ambulancia llega, métanlo ahí, póngale sangre. Si ha perdido más del 50%, el paciente está en shock. No le vas a poder hacer bien la vida. Es el sistema cardiovascular que tiene colapsado. Y bueno, si la ambulancia, ahora en el SAMU hay colegas que se han especializado obviamente en la actividad como patillas, parestesia, cráneo, línea, taquicardia, edemas, adenopatías, parestesia, confusión, signos relacionados con enfermedad de base. Si hay problemas crónicos, obviamente uno más o menos va correlacionado. Aparte que yo más evalúo y para ver enfermedades crónicas que están relacionadas a las enfermedades reumáticas, porque son la segunda causa que uno ve en la consulta, ¿no? En la consulta clínica después de la anemia ferropénica. Los que tienen problemas inflamatorios de cualquier índole, hasta tuberculosis, ¿no? A veces no parece, no parece, pues sí, tómale una placa, ¿no? Y eso da un cuadro inflamatorio crónico, ¿no? Y ahí te sale anemia por enfermedad crónica. Tú le haces el hemograma de normocítico, normocrónico, ¿no? Y eso regularmente hay que sospechar que pueden ser problemas inflamatorios puros, como las enfermedades reumáticas, o infecciosas como la TED, o alguna infección que ellos no lo toman en cuenta, o de repente por ahí tiene una venerea y el paciente no lo quiere decir, pero es tuyo. Pero tú tienes que preguntar y ver, que a veces hasta el problema a veces es que van acompañados y el paciente no quieren hablar, ¿no? Por favor, déjame un minuto con el paciente. Usted vaya allá a la puerta y voy a y se tiene que censurar. ¿Qué más? Estudios analíticos. Bueno, en estudios analíticos hay la evaluación del hemograma, obviamente, como les mencionaba, evaluación de las constantes corpusculares y determinar si hay microcitosis, normocítica o macrocítica. Según eso ya tenemos diagnósticos de referencia. Los reticulocitos, ¿para qué nos va a servir? Si el problema es medular o el problema es periférico. Regenerativo o regenerativo. Regenerativo, hemorragias o anemias hemolíticos, porque la médula va a responder. Los reticulocitos van a estar altos. Regenerativo quiere decir que se ha perdido sangre y la médula no responde, entonces el problema es médula. Examen de frotis. Los llanocitos, drepanocitos, esterocitos, espistocitos. Esterocitos, anemia hemolítica o esterocitosis hereditaria. Eso obviamente evaluando toda la lámina, ¿no? Y evaluando la condición del paciente, porque a veces se ve algún esterocito pero en forma aislada. Eso no quiere decir necesariamente que el paciente tenga esterocitosis hereditaria. Tiene que ser la prueba complementaria. Es fragilidad. Los esquistos igual, células partidas. Ahora por ahí tienen de dónde se hacen también estas imágenes. Esto, por ejemplo, es lo que regularmente uno puede ver en un cuadro de un paciente con anemia ferropénica crónica de años. Cuando tiene tenitis o cuando tiene compromiso ya de familia, regularmente nos indica que el problema es crónico de años. Esto no se forma en cuestión de un año, que más. Tiene mucho tiempo con un problema de deficiencia de hierro que disminuye o que altera obviamente las maneras y la glucosa. Acá, por ejemplo, se hace un problema de meningitis,
logra ver de ahí, pero acá la lengua está despapilada, es lisa. ¿Cuándo debería tener las papilas? La lengua debe estar bien papilada. Si no está con las papilas regularmente, a esta imagen también uno puede decir que esto es crónico. Lleva años, que no es toda la vida. Le falta hierro. Y es característico que acá, por ejemplo, es una glositis, pero no hay inflamación, no se ve rojiza. Cuando se ve rojiza, regularmente, lo vemos en pacientes más de anemia megaloblastica. La anemia megaloblastica sí es global, igual que esto, pero se ve un poco más como ese resultado. O en la hepatopatía crónica, también se ve así. Acá es un caso extremo. Y si la lengua está despapilado, globalmente es raro verlo ahora. Regularmente la anemia ferropénica, cuando es, ¿qué le digo? De algunos meses o de meses, solamente vemos despapilado los bordes. Uno ve los bordes en la punta de la lengua y se ve sin papilas. Predominantemente los bordes sin papilas. Que lo tenga así completo es más difícil porque, como digo, ahora con hierro endovenoso es fácil sacarlo de la deficiencia de hierro. Por eso cada vez se ve menos, ¿no? Pero si se encontrara así, esto es una deficiencia crónica. En alguna parte está perdido. Acá igual. Miren las uñas. ¿Cómo se llama eso? Está en todos los textos. Cuchara. Normalmente son convexos, acá está redondo. De igual manera, estos son casos extremos. Obviamente pastel extremos, que se vea bonito. La primera, digamos, el primer signo de cronicidad no lo van a encontrar simplemente, ¿no? Esto tiene pues una marcada periodonita. Regularmente van a encontrar primero uñas planas. Si las uñas están planas, ya es un indicio de que tiene una tendencia a coilonita. Tendencia, todavía no llega. Una vez que se vuelve ya cóncavo, obviamente que esto es un lado extremo. Hay coilonita. Y lo ven aquí. Igual. ¿Qué pasa ahí? Acá igual. Las uñas se vuelven frágiles. Son frágiles. Se deteriora rápido. Y son bien delgadas. Se vuelven bien finitas. Y rápido se deterioran. A veces las uñas las tienes que en mitad del lecho unguial. Sobre todo las que sean tan ya se les porque se deterioran muy rápido. Obviamente, nuevamente volvemos a las constantes. Los estudios que hay que hacerle, los reticulocitos es el siguiente punto, los estudios de hierro, concentración sérica, de hierro, fijación, capacidad total de fijación de hierro, de la circulación de tantarina, concentración ferritínica, sérica de ferritina. La ferritina se considera la reserva de hierro de los organismos. Y regularmente la evaluamos para ver con cuánto se queda de reserva. Y regularmente la reserva, la ferritina, por ejemplo, en mujeres debería estar alrededor de 13 y 150, 160. Una buena reserva es estar alrededor de 100. Cuando vamos al tratamiento, tratamos de que la ferritina se quede sobre 100. Se hace un cálculo aproximado, se pone el hierro para subir la hemoglobina, el resto, 500 miligramos, para reponer reservas. Aunque ahora quieren que, bueno, antes poníamos 500 miligramos adicional de hierro para reservas. Un congreso hace el año pasado, antepasado, dijeron que debería ser hasta 1000 miligramos. ¿Cuál sería? Pues 10 ampollas más de sacarato, o 2 ampollas de calor de mantón. Igual sería. Bueno, función de hierro con médula es el, llamamos el gol estándar de hierro. Si tienen
además tiene hierros, igual estándar es menos, pero la médula ósea es un proceso traumático, es una biopsia de hueso. Hay que pinchar, aunque ahora dice que ya no se hace en esternón, pero yo toda mi vida lo he hecho por el temor de que se vaya a pasar precisamente. Nunca me pasaba hasta ningún estilo. Bueno, estoy de médula ósea, la aspirada y la biopsia. Sobre todo cuando sospechamos que hay, en caso de pancitopenia, sospecha de neoplasia, sea primaria hematológica o mielotísica. Bueno, igual, los índices, vamos por acá, ya, en la microcitosis, aparte de la deficiencia de hierro, lo que habíamos mencionado, talasemias, anemias siderobláticas hereditarias, lo que son las displasias, deficiencia de ácido fólico, en las macrocíticas, fólico, vitamina B12, fármacos y anemia plástica, en las macrocíticas. Aquí hay que hacer la diferenciación entre no todas las macrocitosis son anemias megaloblásticas. Por ejemplo, hay un buen porcentaje de los pacientes de aplasia medular y de displasia donde sus hematíes son macrocíticos, pero no tienen deficiencia de hierro en B12, sino que salen de tamaño mayor. ¿No? Es más grande, y cuando lo hacemos en el citómetro obviamente salen con macrocitosis, volumen corporal mayor de 100, pero regularmente están 102, 104, menos de 110. Y eso es propio de los pacientes de aplasia, igual que del hipotiroidismo. El hipotiroidismo también produce macrocitosis, la deficiencia de tiroxina. Otro caso están en los pacientes que tienen cirrosis. Los pacientes con cuadros de patología crónica tipo cirrótico también suelen tener anemia. Cuando hacen anemia macrocítica, pero tampoco es por deficiencia de B12 fólico, sino es lo que llaman una desregulación. O sea, no regula bien el aporte de los lípidos a las membranas del hematíe y resulta que la membrana hace ondas. Y esas ondas obviamente aumentan el volumen del hematíe. Normocítica, ahí son anemias, normocíticas, anemias hipoproliferativas, anemias hemolíticas, hemoglobinopatías, anemias por hemorragias, enfermedades crónicas, anemias siderobláticas. Ya acá se tiene que diferenciar también ayudándose con el cuadro clínico. El cuadro clínico es el que te va a orientar hacia otro tipo. Los reticulocitos, esto lo vimos en la sesión anterior. Cuando se hace el reporte con el método manual, se tiene un brillante de crecilo con ácido clorhídrico al 4%, ferrocianuro de potasio al 4%, se mezcla en forma proporcional 1 o 2 centímetros de cada uno, se mezcla y se pone en el extendido de médula ósea. Luego de 20 o 30 minutos se bota el contenido que tiene, se pone azul de crecilo, se deja ahí un minuto y se hace el lavado y luego se va a observar. Cuando es manual, regularmente hay que tener la precaución de cómo les informa, porque es diferente cuando le hacen ya el conteo directo por un hemocitoma. Si hay anemia, regularmente los reticulocitos se tienen que corregir. El valor normal, hemos dicho, de reticulocitos es de 1 a 2%, cuando se reporta obviamente en porcentaje. Pero cuando hay anemia hay que hacer una corrección para el hematocrito que ha bajado. Se reportan siempre el hematocrito. Y la razón es esta. Ustedes van a pedir unos reticulocitos en un paciente que por decir tiene un hematocrito de 20 con reticulocitos de 1% y tienen otro paciente con hematocrito de 40, pero tiene 1% de reticulocitos, ¿la producción de la médula es igual en ambos o hay diferencia de producción? A ver, doctora, ¿qué dicen? Diferencia. Hay diferencia, dice la doctora. Estamos hablando de reticulocitos. Ahí dice 1% para el caso A y 1% para el caso B. ¿La producción es la misma en ambos casos? ¿Quién produce más, el A o el B?
Ya, este es el momento de equivocarse y de corregir. Aprendes más cuando te equivocas. Si te equivocas, de ahí te jalas las orejas y nunca más te vuelves a equivocar. Pero eso es a costa de que si no causa mayor daño, pues. Por eso en la parte de la residencia se hace presentación de casos todo el tiempo. ¿Qué se acertó? ¿Qué falta? ¿Qué no se hizo? ¿Qué? De todo. Acá ustedes están en pregrados y obviamente lo que quiero despertar es la parte analítica en ustedes. Si bien acá tenemos 1% en cada uno, la producción no es la misma. ¿Por qué? Porque resulta que si a este paciente A que tiene 20 de hematocrito y el paciente B tiene 40, los dos tienen 1%. 1% en el A, 1% en el B. Si yo lo llevo a hematíes, un paciente con hematocrito de 20 regularmente debería tener en promedio 2.200.000 de hematíes. Y si tiene hematocrito de 40, en hematíes le corresponde más o menos 4.400.000. Si yo le saco el 1% a 2.200.000 me da 22.000 reticulocitos en valor absoluto. Y si es 1% de 4.4 millones de hematíes, la producción de reticulocitos es 44.000. Entonces, por más que el conteo de reticulocitos, leído así en la lámina, como lo han visto ahí, cuentas 100 células, 100 hematíes, y ven cuántos hay de reticulocitos. Ese valor se tiene que corregir para el hematocrito cuando hay anemia. Si no hay anemia, se toma directo. Tiene 40, está normal. Tiene 44.000. La producción regular en valor absoluto va de 25.000 a 75.000. Pero cuando le dan en porcentaje hay que hacer una corrección matemática, porque si no van a decir, tiene 1%, sí, también. El porcentaje que produce normal y este no, pues está por debajo del 20. Y regularmente se utiliza una fórmula como esta, ¿no? O sea, lo que llamamos índice de producción medular. El índice de producción medular corrige el porcentaje de hematocrito, el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito, y la fórmula es hematocrito del paciente por los reticulocitos que se contaron sobre el hematocrito ideal por un factor de corrección. Este factor de corrección más o menos correlaciona con la presencia de los hematíes en la sangre periférica. Si la sangre periférica, digamos, la hemoglobina baja, los hematíes, los reticulocitos que están en médula ósea van a salir mucho más frecuentemente y van a permanecer más tiempo en la sangre periférica. Si normalmente están un día en sangre periférica y 2 o hasta 3 días en la médula ósea, cuando hay una anemia, por ejemplo, la hemoglobina caía 7 de golpe, entonces la médula tiene que lanzar más hematíes y empieza a enviar a los más jóvenes. El reticulocito que todavía le faltan 2 días, un día, lo va sacando afuera, saca al lado. Si el estímulo es mayor, puede enviar hasta reticulocitos nucleados, según el estímulo, como cuando hay anemias hemolíticas severas. Salen hasta con núcleo para cumplir la función de compensar la hemoglobina y llevar oxígeno a los tejidos. Por eso tienen que corregir. El valor del hematocrito, regularmente, bueno, como diré, estos son valores americanos, está alrededor de 45 de hematocrito o 40 en mujeres. No hay valor de corrección porque es 1. Igual que un día. Solamente va a estar un día en médula ósea, en sangre periférica. Si es 40 en varones, 35 en mujeres, vamos a hacerlo en mujeres que es más evidente. Si el hematocrito baja 35, 30, 25, 20, 15 o 10, en hematocrito, en mujeres, la presencia de los reticulocitos en sangre periférica va a ser mayor, van a salir más reticulocitos
y van a estar un día, 1.25, 1.50, 1.75, 2 días en sangre periférica. O sea, el que estaba en médula ósea sale antes. Entonces lo vas a contar doble. El que salió ese día y el que salió el día anterior. Vas a contarte dos. O visto de otra forma. Si yo lo cuento hoy, sale hoy día, pero sale apurado, que falta la sangre. Hoy día lo cuento como uno. Si yo lo cuento mañana, a ese reticulocido lo vuelvo a contar de nuevo, ya son dos. Cada 2 días, cuando regularmente se debe contar como uno. Se debe hacer esa corrección, porque si no vas a contar más. Y regularmente debería estar un día, si salió pronto, ese reticulocido puede que haya estado, ya está desde el día anterior, tiene más de 24 horas. Tiene más de un día y, qué sé yo, 2, 3, 4, 5, 6 horas previas. Y lo vas a contar como más, cuando en realidad ha salido antes de lo previsto. Entonces ese factor es el que corrige esto. O un factor de corrección 2.5 cuando el hematocrito, por ejemplo, en mujeres esté en 10. Quiere decir un hemoglobina aproximadamente de 3, que también hemos visto. Una vez que se hace la corrección, aplica la fórmula, se corrige, entonces de ahí tienes que tener el parámetro que te va a decir si es un defecto de médula o es un problema periférico. Y ahí es el índice de producción medular regularmente, se llama reticulocitos corregidos. Y esos reticulocitos corregidos, el valor varía en los textos, está alrededor de 2, 2.5 en la mayoría de textos. Y con eso uno hace la interpretación. Ya. Si el índice de producción medular es menos de 2, te dice es una anemia hiporregenerativa. Lo que te quiere decir es que la médula no produce suficiente hematíes para compensar la anemia. Eso es hiporregenerativo. La médula no funciona. ¿Okay? El índice de producción está sobre 2, te dice que la médula está produciendo en una mayor cantidad. En algún momento va a normalizar, porque su producción es mayor a lo habitual. Por eso se dice que la médula ósea regularmente puede producir hasta 2% regularmente. Sobre todo, la mayor variación se ve en mujeres con la menstruación. Y hay momentos en que puede estar pues, de 0. Hasta de 0.5 hasta 1.5, 2 dicen algunos, ¿no? Y en otros serían hasta 2.5. Y por ahí he visto fotos que están hasta 3, ¿no? Medular, problema periférico. Aquí es la médula, aquí el problema está en la sangre periférica. Bueno, y ahí tienen algunas causas, ¿no? Hipoproliferativo, una respuesta inadecuada de la médula a la anemia, y la mayor de las veces es por deficiencia de hierro, deficiencia fólico, venosa, enfermedad crónica, anemia sideroblástica, anemia plástica y cualquier mieloproliferativo, ¿no? O infiltración. Ahí lo que le dice, la médula está comprometida en la producción. Si es más de 2, es hiperproliferativo. Aquí la médula funciona. El problema está afuera. O lo pierde por hemorragia, o el hematíes se destruye. Pero la médula constitucionalmente está bien y está produciendo más de 2. Y es cuestión de tiempo para que lo compense. El valor de 2 regularmente refleja lo que la médula regularmente repone diariamente. Diariamente se pierde alrededor de 1% hasta 2% de hematíes de toda la producción global. ¿No? Entonces, si la médula no produce más de 2, lo poco que produzca, que es menos de 2%, solamente va a compensar lo que pierde en el vaso, que lo destruye porque son senescentes o porque hubo gestación, y no compensaría la anemia. Por eso, si la médula está bien, tiene que producir más de 2. Hasta 2 es para compensar las pérdidas naturales. Pero si por algún motivo entró en anemia, tiene que pasar de 2, si no, la hemoglobina no se compensa. ¿Me entienden, no? Una respuesta adecuada está en los cuadros hemolíticos. La anemia hemolítica regularmente está afuera, los anticuerpos están en la sangre, no en la médula, ¿no?
hemoglobinopatías, igual. Aquí es un problema de producción. El paciente que es un problema regularmente con genética. El hematíes sale, pero como su estructura es anormal, el vaso lo destruye. Y al destruirlo precozmente, la vida media disminuye. Hemoliza más de lo habitual. La producción puede estar normal, pero la destrucción es mayor de lo que corresponde, por lo tanto la hemoglobina cae. Y en estos cuadros regularmente, en las hemoglobinopatías, si la médula tiene hierro 14 fólico, la médula va a dar más de lo normal y el índice de producción va a estar superior a 12, pero el vaso lo va a destruir. Y entonces eso causa que la hemoglobina va más rápido. Ya los hematíes no viven 120 días, vivirán pues 100 días, 80 días, depende del momento hemolítico del paciente. Si está estable, a veces las hemoglobinas de los pacientes que tienen anemia hemolítica crónica regularmente está alrededor de 10, algunos se acostumbran hasta 8, 9, 10, si están sobre 10 estamos bien. Pero ya depende de qué tipo de anemia se está tratando, de qué tipo de hemolis. Hemoglobinopatías, bueno, ahí están todas. Tratamiento con B12 o con fólico. Cuando uno da tratamiento, por ejemplo, si tiene un problema de deficiencia de B12 fólico y no lo hay, tiene índice de producción medular menor de 12. Si se le pone tratamiento, uno verifica si está funcionando. Si funciona el tratamiento, obviamente que el índice de producción medular tiene que estar sobre 2 para que llegue a compensar la hemoglobina. Cuando está en tratamiento, obviamente, y es deficiencia de B12 fólico, el índice de producción de reticulocitos está volando. El mayor número de reticulocitos que he visto a lo largo de estos casi 30 años han sido reticulocitos de 60%. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Hemoglobina, 2 en mujeres, 3 en varones, recuento de eritrocitos 3.8. Bueno, estos son valores de referencia, 4.5 en varones, hematocrit 35 en mujeres, 40 en varones. Acá solamente referencial, vida media y producción diaria de células en la sangre. Hematíes, vida media 120 días, valores normales 4,5 más por 10 a la 12, ¿no? 4.5 millones por litro. Producción diaria 1.8, esto sale como creo que trillones, ¿no? En otro texto lo veía, decía 20 trillones de hematíes diarios, es la producción de la media. De hematíes, en hematíes. Y bueno, más o menos es así, ¿no? 1.8, que es casi 2, por 10 a la 11. Granulocitos de 8 a 10 horas, ¿no? La vida media. Valores normales ya lo tiene, producción diaria 9 por 10 a la 11. Plaquetas de 7 a 10. Ojo que esta vida media de las plaquetas es dentro del organismo. O sea, propios unos 7 días hasta 10 días. Pero cuando se hace donación, de ahí se fracciona y se saca plaquetas. Esas plaquetas regularmente, ya en forma, digamos, in vitro, porque ya está fuera de la naturaleza propia nuestra, solamente dura 5 días de vigencia para poder ser usado. ¿Ok? Cuando ustedes piden plaquetas para transfusión, el paquete de plaquetas o el concentrado de plaquetas regularmente no tiene que tener más de 5 días. Porque hasta 5 días está viable en la bolsa. En el organismo sí, más, ¿no? Pero eso ahorita natural. Bueno, en granulocitos 8-10 horas se refiere al paso de los reticulocitos en la sangre periférica. Cuando hemos hecho glóbulos blancos, hemos dicho la producción tiene de 3 a 5 días de maduración, desde mieloblasto hasta que son elementos maduros. De ahí están 6-8 horas, acá le ponen hasta 10 horas, el paso a través de la sangre. Y de ahí están como 3, en promedio 3 días en los tejidos. Pero el paso hacia la sangre solamente está 6 horas. Acá dice 8 horas. De 8 a 10 horas. En los textos varían. Es cuestión de horas nada más. Pero eso no es, digamos, es el periodo que estás, como le digo, me repito, solamente en la sangre periférica. Y ahí tiene en la médula ósea
y en los tejidos. Los tejidos creo que se forman en 3 días, en el medio de 12, 5 o 6 días. Hicimos la vez pasada. Con lo que ustedes ya tienen, ¿se acuerdan que hicimos el estudio de la lámina periférica? Cuando había alteraciones de la forma, los esferocitos, había los mismos reticulocitos, está la policromasia, las células en gota, los cremocitos. Todas esas formas dan datos para el diagnóstico. Ya lo habíamos visto, por eso que ya no lo he traído acá, pero la interpretación final, ustedes van a empezar a la interpretación con el hemograma. Y esto es lo que yo les mencionaba acá. Como lo vimos en la vez anterior, casi no lo analizamos mucho. Acá, por ejemplo, está una distribución de los hematíes, ¿no? En esta curva. Cuando baja, el volumen regular es de 80 a 100. Si se pasa de 100, macros. Si es menos de 80, es micro. ¿Ya? Aquí la curva está tirada hacia el lado más de 50. Y acá este volumen corpuscular 67. El valor mínimo del volumen corpuscular es 80. Por lo tanto hay microcitosis. Hemoglobina corpuscular media es 22.6. Contenido de hemoglobina dentro del hematío 22. Debería tener 26 hasta 32. Concentración media de hemoglobina corpuscular 32.4, que regularmente ahí sí está entre 31 a 36. Este está en promedio. Pero los dos primeros parámetros es microcitosis y hipocromía, con un volumen promedio de 69, tirado hacia allá. Esto se amplía, porque regularmente no debería estar tirado hacia este lado, debería estar solamente pasado los 50, hasta acá nomás que cabe tendría que venir la curva, pero se ha ido hacia la izquierda. Entonces ahí está indicando que hay obviamente microcitosis. El índice de distribución eritrocitaria está en 18, cuando debe ser de 15. Y esto se produce porque hay un volumen de hematíes que son más pequeños que la cantidad habitual, que debe ser entre 5 o 7%. ¿No? Como se tiran más hacia ese lado, la curva se expande hacia ese lado. Y la expansión de esta curva regularmente se llama anisocitosis. Lo interpretamos como anisocitosis, variaciones en el tamaño hacia el tamaño pequeño. Si tuviera macrocitosis, se hubiera tirado hacia el lado derecho, hacia el 100, más que hacia el 50. Bueno, las plaquetas, todo, ¿no? Que acá parte el primer enfoque del diagnóstico. No, acá la hemoglobina está en 9.7. Es una anemia. Si lo consideramos, bueno, 9.7 es algo moderado, ¿no? Deficiencia de glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, hemoglobina hepática, anemias analíticas, por favor. Se ve un precipitado. Eso nos dice hemoglobina hepática.